¿Ahora sí? Bueno, ya me sonaba a mí algo raro. Bueno, pues como decía, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero defenderme bien con el micrófono así en la mano. Y bueno, gracias también a los que están en remoto. Y bueno, pues como reza el título, bueno, antes de nada presentarme, soy Víctor Molina, soy responsable del equipo preventa de Canal de Checkpoint España para Canal y Service Providers y Telco. ¿Vale? Y como tal, pues a mí me gustaría hablar un poquito de nuestra experiencia, de la experiencia de Checkpoint y mi experiencia particular también con respecto a qué soluciones podemos aportar en todo lo que es proveer una solución de seguridad como servicio. Pero antes de nada me gustaría centrar cuáles son los casos de uso principales que podemos ver aquí, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad como servicio se nos va la cabeza principalmente a telcos, ¿no? Se nos va la cabeza a service provider. Pero a mí me gustaría más centrarme en service provider, pero no la palabra inglesa, ¿no? Como en proveedores de servicio, pero con todos los casos de uso que eso puede ser, ¿no? Como puede ser, pues, empresas privadas, empresas públicas, que tengan que dar un servicio, un centro de telecomunicaciones, que tengan que dar un servicio a sus diferentes sedes, a diferentes organismos, a la propia empresa, pero a diferentes organizaciones. ¿Me dicen algo por aquí? Que hay un poco de eco, a lo mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, y también, por supuesto, el caso de uso de una propia telco, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarme en, no necesariamente telco, sino en cualquier organización, cualquier empresa que tenga que dar servicio, como puede ser, por ejemplo, una universidad que tenga que dar servicio a diferentes campus, ¿no? O diferentes universidades dentro de la propia organización, ¿no? O, eso sí, cualquier empresa de cualquier tamaño, a partir de tamaño mediano, que tenga necesidades de escalabilidad. Y a mí me gustaría hablar de esas necesidades. Las necesidades que cuando nos sentamos delante de un cliente, delante de cualquier partner, en mi caso, en muchos casos, ¿no? Lo que hacemos es un poco escuchar un poco todas las necesidades para ver qué es la mejor solución y, digamos, escribir esa carta a los Reyes Magos, ¿no? La carta a los Reyes Magos, que es que podría ser bastante larga, ¿no? Y como parte de esa carta, pues podríamos entender varias necesidades, ¿no? Primero, que yo necesito que tenga una solución escalable, una solución que pueda crecer según mis necesidades, una solución que sea flexible y, por supuesto, que sea eficiente en costes, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de por qué cada uno y ver qué tecnología podemos aplicar, ¿no? Que, por supuesto, tenga alta disponibilidad y resiliencia y tolerancia a fallos máxima, ¿no? Evidentemente, que proporcione una seguridad, la seguridad que necesitemos, que muchas veces nos olvidamos, nos centramos en la arquitectura y demás, y nos olvida el motivo original por el cual estábamos poniendo esta solución, ¿no? Que sea operable y eficiente en cuanto ya no a costes, sino en cuanto a operatividad. Pues, se puede integrar con todos mis sistemas y que se pueda automatizar. Y, por supuesto, que sea una empresa que haya detrás, que sea respaldada, que tenga solidez y que tenga una previsión de futuro y crecimiento que vaya acorde a mis planes. Entonces, vamos a ir una por una y vamos a ver qué podemos proponer. Entonces, lo primero es escalabilidad. Aquí lo que nos encontramos es, primero, típico tráfico creciente. Independientemente de la empresa que estemos tratando, nos encontramos típicamente con un tráfico cada vez más creciente, aunque depende del caso de uso. Hay casos en los que a lo mejor el tráfico no es creciente, es decreciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos moviendo parte de la infraestructura a la nube. Con lo cual, estamos creciendo toda la infraestructura, pero estamos creciendo en un sitio distinto, ¿no? Creciente también en necesidades de seguridad, ¿no? Porque a lo mejor no estamos inspeccionando el tráfico SSL, pero queremos inspeccionarlo a futuro, con lo cual eso también es algo que impacta rendimiento. Lo hagamos por hardware o por software, es algo que impacta rendimiento. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. O a lo mejor porque vamos a dar más servicio a más sedes, a más organismos, a más entidades, a más clientes, ¿vale? Una frase muy típica, ¿no? Digamos, si ya más centrándonos en un service provider, es decir, bueno, el potencial de cliente a lo mejor son, bueno, el invento, 400, 4.000 clientes, pero vamos a empezar por estos 5, 6, 7 que tenemos aquí ubicados. ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo haces eso? ¿Por dónde empiezas, digamos? Está claro que tiene que ser algo totalmente escalable. A mí me gustaría poner, además, un ejemplo muy básico, muy sencillo, sacado de mi correo electrónico, ahí quitando un poquito, no sé si se ve, sí, más o menos. Es hablando con un cliente, yo particularmente, y decir, bueno, en un ejercicio de dimensionamiento, esto es típico que hacemos nosotros, y es que a día de hoy tengo una necesidad de cubrir 400 megas por segundo, pero en definitiva, pues vamos a ampliar líneas, etcétera, etcétera, vamos a crecer la línea de internet, me van a iluminar a 10 gigas, y al final, esto tiene que ser escalable a 20 gigas.
Dice, ¿pero esto cómo lo hacemos? Es decir, pues, a día de hoy tienes 400 megas y además tiene que ser escalable a 20 gigas. Pues es una necesidad de escalabilidad bastante importante, ¿no? ¿Qué le ponéis? ¿La de 400? ¿La de 1 giga? ¿La de 5? ¿La de 20? ¿Vale? Y a mí me gusta mucho acordarme de una frase célebre del maestro Yoda que dice, bueno, difícil de ver el futuro es porque está en constante cambio, ¿no? El futuro. Es algo que es difícil de predecir. ¿Qué es lo que podemos hacer en Checkpoint al respecto? Pues en Checkpoint lo que tenemos es una solución llamada Maestro, con la que podemos dar una escalabilidad muy flexible, que ahora vamos a comentar. Y básicamente lo que tenemos es un sistema del cual hemos desgranado los chasis que ya teníamos, la tecnología de chasis que ya teníamos, pero que estaba como muy destinada a grandes redes y grandes data centers. La hemos roto, ¿no? Hemos cogido, ¡paf!, la hemos soltado y el backplane lo hemos sacado fuera. Ese backplane es el orquestador. Y el orquestador lo que se dedica es a hacer, digamos, este sistema de clustering, pero de una forma muchísimo más eficiente, de forma que podemos tener una escalabilidad casi lineal, cosa que un clúster no es, típico clúster no es lineal, casi lineal hasta un máximo de 52 equipos podemos tener en un propio sistema. Es decir, desde 2 equipos, es decir, que no necesito montar 20, desde 2 equipos hasta 52 equipos. Tenemos el concepto de security groups, que quiere decir que podemos tener entidades que sean como un único firewall, realmente a nivel de gestión es un único firewall. Y puedo tener hasta 8 dentro de este mismo sistema. Podemos tener 8 diferentes firewalls lógicos dentro de este mismo sistema, pero que yo le estoy metiendo todo el músculo que necesito. Bueno, entonces, fijaos que podemos tener una escalabilidad prácticamente, a efectos prácticos, prácticamente infinita, ¿no? Porque realmente es difícil que vayamos a llegar a ese tope y que me permite empezar con poco, con lo que yo realmente necesito a día de hoy, y crecer hasta donde necesite conforme lo vaya necesitando. Otra necesidad es la flexibilidad y la eficiencia de costes, ¿vale? Por ejemplo, temas de pago por uso, reutilización de nuevos equipos, porque claro, yo compro los equipos hoy, pero dentro de 2 años habrá nuevo hardware, ¿no? Entonces, ¿qué hago con todo esto? ¿Lo tiro toda la basura y lo vuelvo a comprar? Pues vaya sistema, ¿no?, de escalabilidad. Entonces, ¿cómo podemos manejar todo esto, ¿no? ¿Cómo se maneja? Bueno, lo que hemos estado hablando, muy de la mano con la escalabilidad va el tema del coste inicial, ¿no?, y cómo se maneja todo esto. Y la utilización de la inversión. Voy a empezar por el último punto, importante, solo estoy mencionando así algunos. Utilización de la inversión, y esto es un tema que viene de muy largo, ¿no? Es decir, en cualquier sistema de alta disponibilidad, y luego mencionamos algo de alta disponibilidad, es todo por 2, ¿no? Si quieres alta disponibilidad, por 2. Quieres por 2 cables, por 2 interfaces, por 2 equipos, por 2 switches, por 2 todo, ¿no? Entonces, esto es una ineficiencia en el coste muy grande, ¿no? Porque dependiendo del tamaño en cualquier inversión, pues es todo, estás destinando la mitad simplemente a tener alta disponibilidad, ¿no? Por supuesto, está cumpliendo un rol, alta disponibilidad, pero no está operando, ¿no? Entonces, con esto tienes todos los equipos en activo, se está empleando absolutamente todo. Por supuesto, dirás, bueno, pues si se está empleando todo, en el momento en el que falle uno pierdo la operación, ¿no? Por supuesto, pero la redundancia la puedes hacer de otra manera. Puedes hacerlo con un n+1. Quiere decir que no tienes que multiplicar por 2. Si tienes 2 equipos, pues poner 2 que te valgan. Para empezar, estás utilizando 3 equipos en vez de 2, pero uno de ellos te sirve para dar esa alta disponibilidad. Con lo cual estás utilizando todo desde el principio. El coste inicial, para este caso de uso de, bueno, yo el día de mañana tendré 20 gigas o el día de mañana tendré 5 organismos, 10 sedes, o no lo sé, o no sé si me iré a la cloud o no me iré, ¿no? Este difícil de ver el futuro es, ¿no? Pues tú puedes empezar con lo que sabes que necesitas a corto plazo, pero sabes que esto te va a permitir, esta solución te va a permitir crecer. Vale. Además, ¿qué ocurre con nuevos modelos de hardware? Pues esta solución te permite mezclar modelos de hardware incluso dentro de un mismo grupo lógico de hardware, es decir, dentro de una misma entidad. Diferentes modelos de hardware lo puedo meter dentro del mismo grupo y la solución ya se encarga de decir, bueno, pues este le mando tanto tráfico y este le mando tanto tráfico. Otras capacidades es poder reasignar, y esto se hace de forma automática, poder reasignar appliance o hardware de un security group a otro. Por ejemplo, si yo detecto que a lo mejor en la entidad de firewall que tengo destinada al tráfico de oficinas, por ejemplo, ¿no?, tengo menos tráfico, pero está creciendo mucho el tráfico que tengo destinado a cloud, puede automoverse, autoescalar automáticamente de forma que se mueven los equipos necesarios, los recursos necesarios a aquellos security groups que necesiten este tráfico. Esto es algo que llamamos, digamos, la resiliencia a nivel cloud, ¿no? Es decir, yo podría incluso definir un equipo de spare, un equipo de repuesto, de forma que se me ha ido el cronómetro por aquí, pero bueno, yo podría definir un equipo de repuesto de forma que este equipo se asigne a un security group u a otro en medida de los recursos que necesiten o si ha fallado alguno u otro, ¿no? Más flexibilidad que podríamos tener es sistemas virtuales dentro del propio sistema maestro.
Y estos sistemas virtuales quiere decir que he hablado de que puedo tener 8 elementos lógicos dentro del sistema. Esto no quiere decir que esté limitado a 8 entornos. Yo puedo crearme muchísimos más entornos segregando a un nivel más, ¿no? un nivel más de segmentación con sistemas virtuales dentro del sistema maestro. Esto significa que yo voy a poder, si quiero segmentar, aislar diferentes entornos dentro de la solución totalmente uno de otro, puedo dar servicios pues para diferentes, por ejemplo, diferentes entornos de mi red o diferentes clientes realmente totalmente separados uno de otros, asignándole los diferentes virtual systems con los recursos necesarios a cada uno que necesite. Más necesidades, siguiendo esta carta de los Reyes Magos, hablamos, por supuestísimo, de alta disponibilidad y de resiliencia o de tolerancia a fallos, ¿no? Entonces, por supuesto, esta solución no solamente te va a dar una alta disponibilidad N+1, sino que además tiene el sistema necesario para que, en caso de fallo, los equipos vayan a hacerse cargo de todo el tráfico de forma totalmente transparente. Esto quiere decir que se están sincronizando todas las sesiones con un mecanismo que nosotros llamamos Hypersync, ¿vale? Y que es precisamente uno de los desafíos de cualquier clúster activo-activo. Uno de los desafíos de escalabilidad de un clúster activo-activo es la pesadez que supone y los recursos que supone realmente sincronizar todas las conexiones. Esto es algo que es realmente cargante. Si tú quieres que cuando falle un equipo, esas conexiones vayan a otro equipo y esto sea transparente y no se note nada, no se corten las conexiones, necesitas estar sincronizando las conexiones, por supuesto, y esto es algo que consume muchos recursos. Esto es algo que se hace con un sistema bastante avanzado, de forma muy eficiente en Maestro y que se hace entre todos los equipos que conforman el sistema, ya sean 2, 3 o ya sean pues, los que estén montados, ¿vale? Otro punto importante, que luego vamos a hablar digamos un poco en operatividad, es el tema de cuánto tiempo se tarda en poner algo en producción. Bueno, alguien podría decirme, y sería una pregunta bastante buena, que diga, bueno, pero esto es algo que yo me monto, porque ya he estado hablando de que si un clúster por aquí y por arriba, un clúster no es, digamos, una escalabilidad lineal, un clúster es algo muy limitado en cuanto a escalabilidad, porque cuando llegas a 4 o 5 equipos no puedes seguir creciendo o no puedes seguir creciendo de forma óptima, pero alguien me podría preguntar, bueno, pero yo puedo montar un balanceador, ¿no? Un balanceador por delante de mis security gateways para balancear todo este tráfico y hacerlo de forma más, crecer hasta en medida según necesite, ¿no? Y sería un planteamiento interesante, pero tiene sus problemas, ¿no? Tiene el problema de que uno de ellos tiene el problema de que no se sincronizan las conexiones, ¿no? No se sincronizan las conexiones entre los equipos, porque no tienes montado un clúster real, ¿no? Esto puede ser válido para algunos entornos, pero para otros muchos no sería válido. Habría que formar quizás microentornos en los que se sincronicen conexiones y otros en los que no. Es algo complicado, ¿no? Entonces, realmente si quieres tener un clúster tienes que estar sincronizando conexiones. Otro punto importante que sí hacemos con el orquestador es encargarnos del despliegue, incluso la sincronización, ya no solamente de configuraciones, para que todos tengan la misma configuración y de forma que sea transparente, realmente es un mismo sistema. Yo no quiero gestionar diferentes equipos, para mí es lo mismo, sino incluso a nivel de parcheo. Yo puedo tener parcheo en un equipo que esto se sincroniza automáticamente a todo el resto de equipos. Con lo cual, estamos hablando de que el orquestador es realmente un orquestador, no es solamente un balanceador, aunque parte de su rol sea balanceador, es realmente un orquestador de todo este sistema. Otro punto importante en cuanto a escalabilidad y resiliencia son las diferentes arquitecturas que yo puedo montar. Podemos montar arquitecturas en un single site, podemos mostrar sin alta disponibilidad, que no es lo que solemos encontrar, o con alta disponibilidad dentro de un propio site, o dual site. Y ahí tenemos diferentes posibilidades. Podemos decidir dónde vamos a tener un security group lógico, o una agrupación de firewalls en un sitio, otra agrupación de firewalls que va a estar solamente en mi data center 2, otra que realmente es cruzada entre data centers, que se encuentran en ambos data centers, ¿vale? Entonces, realmente tenemos flexibilidad también de arquitecturas que me va a poder proporcionar esa alta disponibilidad entre diferentes data centers o dentro de un propio data center. Más necesidades, siguiendo la carta, es las necesidades de seguridad, ¿vale? No nos olvidemos de pues, lo que decíamos, capacidades de inspección ya avanzada, no solamente firewall nivel 3.4, ya que conocemos de sobra, capacidades de Next-Generation Firewall, capacidades de inspección de HTTPS, que sabemos todos que es algo que es bastante demandante, capacidades de aislamiento entre
entre entornos, ¿no? Es decir, oye, si yo voy a montar algo que realmente vaya a meter diferentes entornos dentro del sistema, me tengo que asegurar de que a nivel de seguridad son cosas totalmente separadas, son tenants totalmente separados y que además no se van a influir el uno con el otro, a nivel también de rendimiento, a nivel de problemas que pueda haber, de fallos, de, pues esto, si uno consume mucho, que no le vaya a impactar al otro, todo este tipo de cosas, ¿no? Y que voy a poder además implementar todas las capacidades de seguridad de última generación, por ejemplo, anti-malware de día cero, ¿no? Que yo esto lo voy a poder prevenir, ¿vale? Entonces aquí, ¿cómo también qué puede aportar esta solución en todo con respecto a todo esto? Pues lo que tenemos es lo mismo que podemos aportar en el resto de sistemas que no son del sistema maestro, es exactamente lo mismo que podemos aportar aquí. Y es, tenemos una gran variedad de motores de inspección con el que podemos aplicar seguridad a nivel de prevención, por ejemplo, ante amenazas de día cero, de forma que, aunque pasen ficheros que yo no conozca, que yo no haya visto nunca, y que pueda ser o pueda no ser, ¿no? Un fichero malicioso, pero que yo tengo que asumir, ¿no? Que va a ser un fichero malicioso, esto lo puedo limpiar a tiempo real tal cual pasa por el equipo, ¿vale? Tengo diferentes motores, algunos en local, otros en nuestra nube de inteligencia, con inteligencia artificial que me va a permitir detectar nuevas campañas de ataques, nuevas direcciones que forman parte de esas campañas y que yo voy a tener que bloquear, etcétera. Y además un muy alto nivel de bloqueo y tenemos respaldo de varias agencias y varias organizaciones de certificación. Y luego, además, un punto importantísimo, y es que la propia solución se asegura en sí misma, ya no la seguridad que nosotros podemos proporcionar. Y esto es un punto que a veces pasamos por alto, o quizá lo damos por hecho, ¿no? Y últimamente, en los últimos tiempos, hemos visto varias veces como han saltado a las noticias, ¿no? A las noticias tecnológicas, varias vulnerabilidades bastante gordas de algunas soluciones, ¿no? Y aquí me gustaría resaltar la cantidad de vulnerabilidades que se han visto de criticidad alta y crítica, ¿no? de Checkpoint en los últimos años y el tiempo que ha llevado a solventarlas. Y esto es, digamos, algo que dice mucho del foco de Checkpoint puro en seguridad. Para nosotros es algo 100% prioritario. Y la comparación, digamos, con otros tiempos de resolución y cantidad de vulnerabilidades que se han detectado en otras soluciones, ¿no? Operatividad. Seguimos con la carta, ¿no? Digo, bueno, pues ya además me parece muy bien todo lo que me estás contando, pero además yo quiero que esta solución sea 100% operable porque yo pueda tener una gestión delegada, gestión compartida entre mi gente, bien porque es un mismo equipo, diferentes casos de uso, ¿no? Es decir, si una empresa que tenga diferentes miembros del equipo y yo quiero tener diferentes miembros que operen de forma concurrente en la plataforma, o si es que tenga diferentes clientes que tengan que acceder a la plataforma y operarla, ¿no? Aquí, ¿cómo se puede hacer todo esto? Que tenga una visibilidad y una facilidad de gestión de todos los ataques y todos los problemas de seguridad que yo estoy detectando, que es algo que pueda realmente pillar enseguida y localizar enseguida, ¿vale? Y cómo puedo, digamos, poner esto rápidamente en marcha, no solamente ya a nivel de seguridad, sino además instalarlo y desplegarlo de forma sencilla. Y aquí siempre me gusta recordar algo que en Checkpoint siempre decimos, y es que la consola de Checkpoint y la gestión de Checkpoint es algo que siempre ha sido considerado, digamos, como un estándar, ¿no? Es algo que a los que, digamos, se considera en el mercado como esto es lo que es una gestión de seguridad, ¿no? El resto, digamos, se puede comparar, ¿no? con esto, pero bueno, esto cada uno tiene su visión, pero digamos que la gestión que podemos aplicar a esto, toda la gestión que podemos aplicar a nuestros security gateways, que es algo que venimos madurando de hace muchísimos años, es exactamente la misma que podemos aplicar a la solución de Maestro. Algunas capacidades, solamente algunas pinceladas, como por ejemplo las capas que podemos aplicar dentro de una base de reglas. Podemos aplicar diferentes niveles de capas para flexibilizar la política todo lo posible. Es decir, que no sea una política plana que aplique a un entorno y ya está, sino que puedo separarla en diferentes microentornos dentro de la política. Esto me puede permitir además, por ejemplo, definir diferentes administradores para diferentes capas de la política. O luego vamos a hablar de automatización, ¿no? ¿Qué ocurre si yo tengo una herramienta que automatiza algunas reglas dentro de mi política de seguridad? Yo voy a darle permisos a esta herramienta para que se encargue de automatizar absolutamente, para que pueda tocar cualquier parte de mi base de reglas, o me interesaría solamente permitirle restringirle a un trocito. Esto es algo que podemos hacer con las capas de reglas, por ejemplo, es uno de los casos de uso, ¿no? O si tengo que implantar algo de forma rápida porque estoy detectando un ataque y sin modificar la lógica en mi base de reglas, yo quiero coger y ponerle algo por encima que bloquee esto, esto y esto, lo puedo hacer con una capa de reglas que puedo poner. Es decir, esto es algo que nos permite múltiples capacidades de uso y que podemos hacer en la consola. Múltiples
administradores concurrentes, algo importantísimo si necesitamos, por ejemplo, gestionar diferentes entornos o diferentes clientes, ¿no? Y con administradores concurrentes me refiero a administradores concurrentes reales. Es decir, que alguien puede bloquear una regla, un objeto, y otro puede bloquear otra regla, otro objeto, y tocarlos al mismo tiempo, y que eso se lleve bien y eso funcione, ¿no? Sin necesidad de que uno diga, espérate, que yo estoy tocando, bloquea, ahora estoy tocando, bloquea. ¿Vale? Luego, además, tenemos lo típico, ¿no? Que podemos decir el single pane of glass, ¿no? Pues es algo que todo el mundo proclama, digamos, pero que, bueno, pues de aquí no íbamos a hacer menos, y es que desde un único panel de control, ya no solamente un único panel de control, desde una única vista, yo puedo ver la configuración de seguridad y puedo ver el estado de la seguridad. Yo puedo ver qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy configurando. Esta regla machea estos logs, por esta regla están entrando estos ataques, y incluso desde la propia regla puedo definir esta regla, aplícame esta excepción o esta otra. Seguimos con las necesidades. Necesidades de integración y necesidades de automatización. Cualquiera me diría, bueno, muy bien, pues todo esto me parece perfecto, pero además quiero que todo esto sea integrable con todos mis sistemas. Quiero que sea integrable con sistemas que yo tengo de detección y respuesta, de respuesta automática a incidentes, a lo mejor, ¿no? Porque tengo alguna solución que estoy utilizando o realmente es algo que estoy aplicando a mis entidades o a mis clientes o es algo que estoy utilizando dentro de la casa, de nuevo, dependiendo del caso de uso. Es algo, además, que tiene que permitirme poder automatizarlo de forma, bueno, pues entrégame una API para que yo pueda gestionar esto, para que yo pueda personalizarme ya no solamente mis respuestas automáticas, sino, por ejemplo, poder definirte una regla de forma automática, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, de nuevo, cómo forma parte, digamos, de la solución ante todas estas necesidades, Maestro? Pues, para empezar, la gestión, casi prácticamente todo lo que podemos hacer en la gestión lo podemos hacer mediante API. Quiere decir que todas las reglas, creación de objetos, de gateways, los servicios que podemos crear cuando un administrador se pone delante de nuestra consola y lo hace a mano, todo eso es automatizable mediante API. Es una API que tenemos documentada y públicamente, digamos, es algo que puede, cualquiera que tenga permisos para entrar, según lo definamos en la configuración de seguridad, pues puede integrar con cualquier sistema de automatización, de detección y respuesta. Por ejemplo, si se detecta un ataque, se le puede automáticamente meter las reglas correspondientes, ¿vale? O en lo que decíamos de la herramienta de automatización, pues se puede integrar de forma que puedes crear toda la base de reglas, todo puramente mediante APIs, ¿vale? Tenemos algunos ejemplos en la casa de automatización, incluso a nivel de upgrades también, ¿no? A nivel de upgrade de versiones, de forma que se hace de forma bastante sencilla, ¿vale? Más ejemplos digamos, de integración y de automatización pudiera ser integración con diferentes entornos, ya no solamente herramientas, sino en diferentes entornos como puede ser entornos de nube, pública o privada, ¿vale? Es decir, entornos de SDN público o privada. Por ejemplo, un Amazon Web Services, un Azure o cualquier otro entorno de SDN privado, un VMware o lo que sea, ¿vale? Y cómo vamos a poder integrar eso dentro de la política de seguridad. Eso es una de las cosas también que podemos hacer desde la gestión unificada. Es decir, hay que tener en cuenta que tenemos una gestión unificada de mi solución de Maestro, de mis gateways que no sean de Maestro, que estén fuera del sistema, de mis máquinas virtuales de gateways que yo tenga montados en una nube privada y de mis gateways que yo tenga montados en una nube pública. Todo eso va a tener la misma gestión, va a tener la misma operatividad y voy a poder gestionarlo exactamente de la misma manera desde el mismo panel único que estábamos diciendo antes. Y además hay una cosa importante a nivel de automatización, y es que toda esa base de reglas se va a poder traer, se va a poder alimentar de estos diferentes entornos. De forma que yo puedo hacer una política basada en aplicativos, una política basada en etiquetas, una política basada en nombres y no en direcciones IP. Voy a poder hacer una política que se va a adaptar automáticamente dependiendo de los cambios de cada entorno. Esto me permite capacidades muchísimo más flexibles y muchísimo más dinámicas a cada entorno de lo que sería haciendo algo pues, más manual, ¿no? Seguimos con las necesidades y ya con esto un poco vamos terminando la carta a los reyes y es, por supuesto, vale, digamos, todo esto nos ha gustado, pero otra típica necesidad que nos encontramos es yo necesito que para embarcarme en este viaje
me embarqué con un compañero de viaje con solidez y reconocimiento, y además necesito conocer también que el portfolio y el roadmap del fabricante pues vaya acorde a mis necesidades y que sea algo que me permita, digamos, crecer en mi entorno de una forma estratégica, ¿no? Entonces, la empresa tiene que ser sólida y solvente, tiene que tener certificaciones apropiadas. Por ejemplo, tiene que tener las certificaciones o cualificaciones del CCN, pues es un buen ejemplo, ¿no? Ya que estamos en el entorno, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría mencionar un poquito de algunas pinceladas de lo que podemos aportar nosotros ahí. Para empezar, Checkpoint es ampliamente reconocido. Desde hace poco ha salido un nuevo cuadrante de Gartner, otro cuadrante de Gartner más, en el que de nuevo volvemos a ser líderes en el cuadrante de Gartner, en la parte de líderes, ¿no? Un año tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, esto es algo de forma constante desde que se empezaron a hacer los cuadrantes de Gartner de Enterprise Network Firewalls. Es algo que realmente es bastante importante porque nos demuestra esa solidez y esa continuidad, ¿vale? Y, por supuesto, tenemos certificaciones y validaciones por empresas de terceros, como pueden ser, estamos en el catálogo STIC del CCN, o Common Criterias, NSD Labs, etcétera, etcétera. Con referente al catálogo STIC del CCN, mencionar que tenemos, además, un amplio portfolio dentro del catálogo STIC. Centrándonos en lo que es la seguridad de red, tenemos certificados o, digamos, validados en el catálogo STIC con nivel de seguridad alto, los Security Gateways, la consola de gestión, software o hardware, y los appliances de sandboxing para prevención de malware de día cero. Y además, al margen de esto, porque aquí me he centrado en lo que es seguridad de red, al margen de esto también todo lo que es seguridad de puesto, seguridad de móvil, y en camino está también la parte de seguridad de correo. Es decir, tenemos definido en el catálogo STIC una cobertura muy completa de necesidades de seguridad para el entorno de un cliente. Y esto me lleva ya al último punto, y que es cuál es la estrategia de la compañía y cómo puede, digamos, encajar con la estrategia de seguridad de cada cliente. Y es que en Checkpoint está hablando de Maestro, de la solución de seguridad de red, pero además nuestro portfolio es bastante amplio, y nuestro objetivo es poder ser un partner único de seguridad, o casi único de seguridad, para un cliente y para un partner. Y esto supone que tenemos soluciones de seguridad de puestos, soluciones de seguridad de accesos remotos, de ZTNA, de seguridad de nube, en sus diferentes tipologías, digamos, de nube, y, por supuesto, de seguridad de red en diferentes entornos, ya no sea entornos más escalables, como hemos estado hablando de Maestro, a entornos más pequeños o diferentes tipos de oficinas remotas, etcétera, etcétera. Y hasta aquí, pues, lo que yo quería comentaros. Espero que haya sido útil, interesante, y muchísimas gracias. Os agradezco vuestro tiempo. Y espero, si alguien tiene alguna duda, estaré por aquí fuera. Muchas gracias.